Muy bien, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a tratar de todos los paralelismos que existen entre el imperio inca y el pueblo israelita, ¿no? ¿Cómo estás, Norville? Un gusto para todos, saludos a todos los youtubers y a todas las personas que siguen el canal. Primero comenzando por inca e israelita. Inca por lo que tiene la I latina e israelita también que tiene la I latina. Hay que diferenciar de que israelita no es lo mismo que israelí. Israelí es el ciudadano del pueblo de Israel, que puede ser cristiano, judío, incluso también puede ser musulmán de israelita, ¿no? Israelita ya es el habitante del pueblo de Israel, del ancestral pueblo de Israel, ¿no? ¿Algún comentario? Sí. Bueno, sí, que cuando uno empieza a observar un tema y quiere comparar patrones, entonces uno va investigando y va encontrando toda una sumatoria que puede ser por cuestiones históricas, que puede ser por cuestiones numerológicas, que puede ser por cuestiones simbólicas o crípticas, y sobre eso se puede ir avanzando cualquier tipo de temática de este tipo. Claro, nos hemos, primeramente me incentivó comenzar a hacer esta investigación, comenzando por lo que he visto que el Perú, a diferencia de otros países, tiene un especial vínculo con el pueblo de Israel, ¿no? Con el ancestral pueblo de Israel, el pueblo bíblico, ¿no? Vamos a ir, conforme vaya el video, vamos a ir dando todas las señales. Tal vez nos quedemos cortos y después en un segundo video nos explayaremos, comenzando por lo que la estrofa del himno peruano menciona al Dios de Jacob, ¿no? Al ancestral Dios de Israel, ¿no? Sí, así es. Este tipo de especificaciones, de detalles, da mucho a entender cómo acá en el Perú hay una empatía muy grande que después trataré de desarrollar entre el Perú e Israel. Ahí hay una especie de empatía cultural que al mismo tiempo implica una empatía espiritual y mística. Claro, uno ve, la Biblia dice, en algunas versiones dice Jehová, Yahvé, Adonai, etcétera, pero si nos remontamos al idioma hebreo, es un tetragramatón, es un nombre de Dios compuesto básicamente en 4 letras. Curiosamente, el país de Sudamérica, el único país de Sudamérica que tiene 4 letras es Perú, ¿no? Incluso muchos historiadores dicen que hay pocos países que tienen un nombre tan ancestral, tan vinculado con su antepasado, como es Perú, ¿no? Uh-huh. Si ese es el nombre de Perú, le podemos sacar diversos tipos de cifras y dependiendo si utilizamos numerologías basadas en números o el valor de las letras dependiendo de la base que tengamos, porque se conoce que hay valores numerológicos propios de cada idioma. En el alfabeto latino o griego va de una manera, el alfabeto hebreo va de otro, ¿no? A la medida que vayamos viendo, calculando valores, podemos también aprovechar y sacar diversos tipos de patrones. Claro, vamos a ir analizando numerológicamente, criptológicamente. Según mi tesis, la contraparte del pueblo de Israel es el pueblo peruano o el pueblo inca, ¿no? Es como en la película El Protegido, cuando Samuel L. Jackson menciona, ¿no? Si hay un pueblo en una parte del mundo o cierto personaje, en un extremo debe haber un pueblo o una persona en el extremo opuesto, ¿no? En mi opinión, si Israel está en el occidente, su contraparte es el pueblo inca y por extensión el pueblo peruano, ¿no? Que prácticamente son los hijos o los descendientes del pueblo inca, ¿no? Así es. Yo manejo una tesis de que existen una mística en cada país. Cada país tiene su mística. Revisamos el Tanaj, en el libro de Daniel se menciona sobre los ángeles de las naciones. Estos ángeles de las naciones implicarían el símbolo y la realización mística de una nación. Por ejemplo, se menciona mucho el ángel de Israel, es verdad, pero también se menciona al ángel de Persia y cómo cada nación tiene su propio ángel.
Entonces, este tipo de espiritualidad de naciones, cuando uno encuentra una especie de convergencia de patrones, uno puede encontrar lo que yo llamaría una empatía mística o metafísica entre naciones. Las cosas que yo he ido viendo y estudiando y reflexionando me hace proponer la hipótesis de que el Perú tiene una empatía mística o metafísica con Israel muy grande, y que incluso sería la más grande, al menos en este lado del mundo, ¿no? Y en este continente. Claro, tal como comencé, dije que los dos tenían la misma letra, ¿no? Israelita e inca, ¿no? Hay que mencionar que en Cábala, en gematría, que es la numerología hebrea, el nombre de Yahvé, de Jehová, que es un tetragramatón, un nombre compuesto por 4 letras, vale en numerología 26, ¿no? Curiosamente, los cabalistas han dividido este nombre de Yahvé en 2, ya que en el capítulo de Éxodo 17 y 16 es la única parte del Pentateuco. Hay que mencionar que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que los judíos le llaman la Torá, ¿no? Han dividido el nombre de Yahvé en 2, Yud-Hei y Bab-Hei, o sea, las 2 primeras letras y las 2 últimas. A las 2 primeras le dan el valor de 15, ya que es el valor numérico de las letras, y a las 2 finales le dan el valor de 11. Curiosamente, al número 15 le hemos dado el valor de Israel, y al número 11 el valor de Perú, ¿no? Ya más adelante me explayaré por qué he llegado a esa conclusión, ¿no? Así es, cuando uno empieza a buscar los patrones, podemos empezar a sacar también los patrones históricos, por ejemplo, ¿no? En los patrones históricos y hasta geográficos también podemos encontrar una corroboración de muchos de estos elementos. Un punto que yo quería mencionar es que hay un símbolo muy propio del Imperio Incaico, que es la chacana. Cuando uno la observa, es como si fuera una especie de cruz con un cuadrado adentro, ¿no? Cuando uno agarra el cuadrado y le hace líneas diagonales, dependiendo si tú quieres hacerlo desde los ángulos principales o quieres hacerlo desde el ángulo del cuadrado más pequeñito, cuando tú cruzas los diagonales, vas a encontrar en un caso simplemente 4 triángulos, y en el segundo caso vas a encontrar un rombo. Un rombo no es otra cosa más que la unión de 2 triángulos. Eso quiere decir que bajo este patrón lo que encontramos es, de una u otra forma, rombos. Y los rombos simplemente es una forma diversa de presentar 2 triángulos que también se pueden cruzar, que es muy propio de los patrones hebreos, ¿no? de la estrella de David, justamente, claro, que está en su bandera, ¿no? Claro, esta estrella David puede representar el 12, las 12 tribus de Israel, ya unidos los puntos, tal como se le indicó a Moisés formarlos, las 12 tribus, y al mismo tiempo representa el número 33 también, ¿no? Tiene esa dualidad numérica, ¿no? Ya que son 2 triángulos equiláteros invertidos fusionados, representaría también el 33, ¿no? Y es un número muy, muy cerca, que también nos da esa dualidad con el árbol de la vida, ¿no? Que es un árbol en Cábala, compuesto por 12 y hasta 11 dimensiones, más los 22 caminos que fusionan estas 10 u 11 dimensiones. Así es, pues, si sumamos los 11 y los 22 hay 33. Claro, tiene esta dualidad, ¿no? Entonces, poco a poco nos permite llegar a la numerología, porque uno podría tratar de hablar alegóricamente, pero lo que manda al final son los números, ¿no? Entonces, le hemos dado a Israel la numerología de 15. ¿Por qué 15? Porque hemos sumado las 12 tribus de Israel, fusionados con los patriarcas, que serían Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? De donde vendría esa descendencia. O también otra forma también sería sumando Jacob y sus 2 esposas, Raquel y Lía, más las 12 tribus, que serían los 12 hijos de estas 2 esposas, ¿no? Y a Perú le hemos dado el número de 11 porque el número de independencia del Perú
es el 28 de julio del año 1821, que sumado da 29 y por reducción en numerología nos da el número maestro, que es el número 11, ¿no? Sí, así es. Cuando uno hace cálculos de los valores de las letras o de los números, salen estas correlaciones. Por ejemplo, cuando yo hice una búsqueda del valor numerológico de Perú con las letras latinas, usando un programa de internet, siempre salía el número 6. Y es muy interesante cuando José dice que encuentra el 15 como un símbolo representativo de Israel, porque estos valores pueden seguir reduciéndose a unidad, por lo tanto un 15 se reduce a un 6. Entonces tenemos un 6 por un lado y el valor numerológico de las letras de Perú en letras latinas también es un 6. Entonces tenemos ahí un caso de compatibilidad muy grande, ¿no? Y aparte que también que la numerología del 29, obviamente sumando todo el día, el mes como número y el año, o sea, el 28 de julio de 1821 sale 29. Y el 29 se puede reducir a 11. Y el valor de 11 dentro de la numerología en general tiene una connotación mesiánica. Entonces, esa connotación mesiánica en el pueblo peruano, incluso desde los tiempos antiguos, siempre ha habido ese sentimiento mesiánico, siempre ha habido un sentimiento de un enviado, de un ser divino que viene aquí a iluminarnos y a regresar. Eso tiene vínculo, por ejemplo, con el mito de Huiracocha. Y el mito de Huiracocha incluso es muy interesante porque te habla que es un ser humano blanco y barbado, que viene a traernos, a iluminarnos y que promete regresar. Algo semejante, no igual, pero semejante al mito de Incarri también, ¿no? Que también hay un extracto mesiánico porque supuestamente es una persona que se le parte y que sus restos se reintegran de nuevo, ¿no? O sea, hay como un sacrificio también de por medio y todos los elementos de sacrificio son elementos de expresión mesiánica. Y estos elementos, con la venida del judeocristianismo al Perú, y sobre todo a través del catolicismo, se ha impregnado mucho la idea mesiánica dentro de la cultura peruana a niveles muy grandes, y es por eso que la gran parte de la gente acá en el Perú, con diversas variantes o incluso con algún sincretismo, tiene la esencia judeocristiana y mesiánica muy presente en la cultura y en la religión, sean católicos o sean evangélicos. La comunidad judía en el Perú no es demasiado grande en comparación con Argentina en Sudamérica, pero está presente de una forma u otra y participativa mucho en la vida política, con sus más y sus menos. E incluso van generando diversos tipos de reflexiones judías, judío-mesiánicas, o incluso hasta situaciones que pueden ser evolutivas o involutivas, ¿no? Tenemos también el caso de los israelitas del Nuevo Pacto, ¿no? Es toda una cuestión inspirativa de lo mesiánico en el Perú. Claro, ya que mencionó Norville la palabra mesiánico, hay que recordar que desde el primer capítulo de Génesis, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya se menciona la palabra en hebreo, la palabra Perú, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, le dice fructificad y multiplicaos. Eso en hebreo se lee como Perú Urebu, fructificad y multiplicaos. O sea, es como si crípticamente el creador ya le está dando una connotación al Perú de un país rico, ¿no? Siempre hemos escuchado que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? O sea, tenemos todos los elementos de riqueza en nuestro territorio, solo nos falta buenos gobernantes, ¿no? Entonces, ya desde el primer capítulo de Génesis está en hebreo la palabra Perú, ¿no? Y ya que mencionó Norville la palabra mesiánico, si sumamos las letras de la palabra Perú en hebreo, que son 3, nos da el valor de 286, que es curiosamente el mismo valor del Mesías, que es 358, sumado nos da 16, y 286 también nos da 16. O sea que siempre hay un componente mesiánico, si no es por un lado, es por otro, ¿no? Claro, y suman 7 al final los dos. Claro, interesante. Que sí. También es un valor muy alto en Israel de la perfección que se vincula con el Mesías. El término Perú, que significa fructificar, también significa fecundar también. Claro. Es un término que, si bien tengo entendido, se pronuncia parar,
pero la escritura sale Perú. Y eso no es raro, puede verse un término de una forma y la forma de lectura es diferente, ¿no? Y ahí también tenemos como un patrón, ¿no? Y ese patrón, en lo que es referencia al Perú, todo el mundo sabe que el Perú es uno de los países más ricos y su biodiversidad es uno de los más grandes del planeta. Tenemos la segunda base de biosfera del Amazonas, después de Brasil, pero la combinación de la costa, la sierra y la selva es uno de los pocos países que tiene casi todos los estratos ecológicos en un solo país, ¿no? La riqueza que tenemos en el mar, la riqueza mineral, la riqueza del subsuelo, la riqueza ecológica. En verdad tenemos un país muy lleno de riqueza y expresión de eso es nuestro escudo nacional, que está lleno de simbolismos, y la cornucopia, que es un cuerno, ¿no? La semejanza de Israel que tiene el chofar. En Israel el chofar es un cuerno de lucha para la victoria. En el escudo peruano, la cornucopia, que viene de Grecia, significa riqueza, ¿no? Pero de todas maneras la riqueza y la victoria son elementos combinados que lleva siempre a un país hacia la gloria, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, ya que mencioné en la parte anterior de lo de los descendientes, curiosamente hay un pasaje en Isaías, ¿no? Isaías 43:5, que bueno, que lo utilizan algunas religiones y los estudiantes del Nuevo Pacto, pero yo no pertenezco a esa religión, pero he usado algunas partes crípticas. Por ejemplo, mencionan: de oriente traeré su descendencia y de occidente la recogeré. En mi opinión, debido a una revelación, los gobernantes que lleguen a regir al Perú y lo lleven como a una gran nación, saldrán del Perú, serían como una especie de mesías, ¿no? Si uno va a entrar a Wikipedia y pone el Mesías del judaísmo, menciona que en las escrituras talmúdicas, que son ya escritos, la tradición oral del pueblo de Israel, mencionan que lo más probable es que sean dos mesías, uno representa al norte y uno al sur, ¿no? Es como una especie de estrella de David, ¿no? Incluso si ustedes entran a Wikipedia, siempre está presente la preposición Perú, ¿no? Los perusín, y siempre la palabra Perú está presente, si no es como palabra, como preposición en diferentes partes de la Biblia en hebreo, ¿no? A veces a los perusín se le llama los apartados, etcétera, ¿no? Sí, o los pudos también, algo por ahí, ¿no? Claro, incluso algunos historiadores han tratado de vincular a Jesús con la doctrina farisaica, que en hebreo se le llama los perusín, los apartados, los separados, ¿no? Porque se separaban de los saduceos corruptos de esa época del siglo I. Y curiosamente Jesús siempre es representado con los colores rojo y blanco, ¿no? Estos colores en criptología prácticamente parece la camiseta de la selección peruana, ¿no? Esto a algunos les puede irritar, a algunos creyentes les puede irritar, pero en criptología vemos que son pequeños señales que nos da el creador, ¿no? Para ir armando el cuadro, ¿no? Incluso si uno entra al capítulo 12 del libro del Enigma Sagrado, mencionan que el más grande Mesías del Antiguo Testamento fue David y el más grande Mesías del Nuevo Testamento fue Jesús, ¿no? Entonces siempre están presentes los dos Mesías, como siempre tratando de formar una especie de contraparte, ¿no? Es decir, una especie de estrella de David, ¿no? Bueno, el rojo y el blanco son colores que tienen un simbolismo místico muy propio. Todo el mundo sabe que el blanco es la paz y el rojo es el sacrificio, la sangre, ¿no? El sacrificio tiene valor salvífico. Entonces, muchas veces a Jesús en las iconografías se le representa así. Por ejemplo, en la iconografía de Buen Pastor, ¿no? Siempre sale con blanco y sale con rojo. Ese tipo de valores son los valores que los que iniciaron la República aquí en el Perú
tenían ese contexto judeocristiano. Por eso que dentro de la evolución de la bandera, que capaz tenemos un tiempito para hablar un poco de eso, dentro de la evolución de la bandera, el blanco y rojo estaba siempre ahí. Eso quiere decir que hay un patrón de color que está vinculado a toda esta situación, que se manifiesta mucho dentro de nuestra cultura, que se manifiesta mucho dentro de nuestra fe en cuanto a la mayoría del país, lo cual hace una configuración de cierto tipo místico, de cierto tipo metafísico, que colabora en la unidad, ¿no? En general esta empatía que hay entre Perú y Israel en muchos puntos, y a la medida que vamos reflexionando vamos a ir sacando algunos más. Claro, por ejemplo, por lo menos en las dos banderas hay el patrón del blanco como punto en común, ¿no? Por ejemplo, yo hace 40 años, cuando llevamos el curso de educación cívica en el colegio, los alumnos no tenían reparos en saber que el blanco representaba lo que es la paz y el rojo la guerra, ¿no? Curiosamente, si uno ve la bandera peruana, el rojo está a los extremos y el blanco al medio, ¿no? Eso yo como criptólogo llevo a decodificar que el blanco representa lo que al final el pueblo va a querer más que la guerra, ¿no? Por eso es que está al medio, ¿no? Y curiosamente estas tres franjas verticales hacen coincidencia con las tres letras de Perú en hebreo, ¿no? La Pei, la Reish y la Bab, que como mencioné anteriormente valen 286, y es lo mismo que la palabra Mesías o ungido en hebreo, ¿no? Es como si el Perú fuera una especie de pueblo ungido, bendecido, ¿no? Por el Creador, ¿no? Es como han escuchado siempre, como una especie de tierra privilegiada, ¿no? Privilegiada, ¿no? No quiero a las demás naciones menospreciarlas, pero aquí estamos mencionando que Israel es como el Perú es como una especie de contraparte de Israel, ¿no? Es como si ellos fueran nuestros hermanos mayores, ¿no? En otros países tendrán otras conexiones, de repente Estados Unidos con Inglaterra, pero en el Perú, con el Perú siempre hay una especie de vínculo muy fuerte, como ha mencionado Norville, con Israel, ¿no? Sí, así es, en verdad hay una tradición histórica muy grande, hay elementos y patrones muy comunes. Por ejemplo, en Israel, una parte muy sagrada para ellos es el Monte Sión, ¿no? Claro. El Monte Sión, que se encuentra en Jerusalén, es para ellos su centro, es para ellos la parte más alta justamente de la ciudad sagrada. Y acá en el Perú tenemos a Machu Picchu, entre otros lugares más, en el cuales los incas tenían dentro de un templo y una fortaleza básicamente levantada, o por lo menos reconstruida en tiempo de Pachacútec, ¿no? Entonces tenemos ahí también ciertos patrones principales que hay, ¿no? Patrones, incluso Israel también es un país marítimo. Es un país marítimo y mucho del pueblo dependía de la pesca. Acá el Perú también es un país marítimo y muchos de los ingresos de las personas de la costa viene también por la pesca, y en su momento el Perú ha sido el principal exportador de harina de pescado, y aún todavía está entre los primeros niveles de exportación de harina de pescado. La riqueza pesquera del Perú es en abundancia, por eso que acá en el Perú se puede decir que se multiplican los pescados, porque la variedad de pescado que tenemos acá por el agua fría, por la corriente Humboldt, es una bendición para este país. E incluso cuando vienen otras corrientes, también se genera variación de la pesca. Y teniendo en cuenta que el pescado es también usado como símbolo místico de mesianismo, como símbolo místico de cristianismo por el ictus, las bases del nombre pescado significa o tiene relación con Jesucristo, ¿no? Algo así como hijo de Dios Salvador, ¿no? Hay un vínculo de ahí, y eso también tiene relación con el Perú. Y si seguimos buscando más, vamos a encontrar que también hay, en el caso del Perú, un vínculo con los animales también, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú antiguamente estaban muchos auquénidos. Allá en Israel tenemos también una fuerza muy grande con la relación a los bovinos, y siempre hay un vínculo del progreso,
Y en cuanto a los vegetales también, ¿eh? Si buscamos la riqueza animal, vegetal y mineral, vamos a encontrar algunas correlaciones, ¿no? Tal vez acá en el Perú tenemos un cóndor, allá en Israel habían águilas. Entonces ahí tenemos que hacer el cotejo para encontrar ahí cómo vamos viendo patrones muy interesantes. Claro, hemos visto que hay, por así decirlo, bastante paralelismo con el pueblo incaico, ¿no? Por ejemplo, tal como mencionó Robil, en Machu Picchu se podría asemejar a lo que es Sion, ¿no? Ya que en Ezequiel 38:12 habla del ombligo del mundo y curiosamente Cusco significa el ombligo del mundo en quechua, ¿no? Y curiosamente Ezequiel 38:12 menciona pueblo de gentiles que habitan en el ombligo del mundo, ¿no? Es otro mensaje críptico, ¿no? Que esto puede estar descontextualizado, pero según las leyes de criptología es como una señal que da el creador, ¿no? Incluso así los criptólogos no sean creyentes, saben que según las leyes de criptología no importa que un mensaje esté descontextualizado, puede ser como una especie de mensaje en clave, ¿no? Bueno, ya en otro programa hablaremos de las leyes de la criptología. Curiosamente también a Pachacute incluso lo podríamos asociar con el rey David, ¿no? Ya que prácticamente unificó el imperio, ¿no? El rey David lo unificó en 12 tribus y el rey Pachacútec en 4 suyos, ¿no? Los dos números son números pares. Jerusalén podría ser una especie de Cusco, ¿no? Es ombligo del mundo también para claro, ellos. Jerusalén podría ser, la Mascaipacha sería una especie de corona, ¿no? Ya que es una especie de unción. Y varios elementos más, ¿no? Incluso el dios Huiracocha, que es el dios creador del universo, el máximo dios para los incas, tiene 4 consonantes y curiosamente Yahvé o Jehová también tiene 4 consonantes, ¿no? Entonces vemos que poco a poco podemos encontrar elementos bastante coincidentes, ¿no? ¿Tú también has encontrado algunos paralelismos más en cuanto a esto del...? Sí, también tienen en cuenta que 4 y 12 son múltiplos entre ellos también, ¿no? Entonces ahí tenemos una correlación. Pero un punto que quería mencionar es que un elemento muy característico de la mística judía es el árbol sefidótico, o el árbol de la vida, depende cómo se le quiera considerar. El árbol sefidótico tiene 10 u 11 sefidots, que son atributos divinos, que están en 3 líneas, y aparte hay 22 caminos, y esos 22 caminos, si los sumamos con los sefidots, porque algunos consideran los caminos también como núcleos místicos, entonces saldrían 32 a 33 núcleos místicos en total. Teniendo en cuenta que el 33 es una figura muy relacionada a lo que estamos hablando, pero aparte de eso, cuando uno hace estas combinaciones, sale un número 29. El 29 es un número con relación al Perú, entonces sería interesante ver qué pasa cuando hacemos esta correlación. Claro, que el 29 hay que recordarle a la gente que no ve que el 29 es la sumatoria del día de la independencia total. Sí, es el número del Perú cuando se suman los valores de la fecha de independencia, que vendría a ser la fecha de nacimiento de un país, ¿no? Es una forma de calcular un patrón, ¿no? El otro es calcular el valor de las letras. Entonces este 29 que representa el Perú, como ya hemos estado mencionando, cuando hacemos la sumatoria de los sefirot con los caminos, aparece un camino 29. Entonces, este camino 29, que justo por acá lo estoy investigando, representa la unión de un sefirot que se llama Netzar, que es la victoria, o es uno de las variantes, con Malkut, que significa tierra, ¿no? O una de las variantes. Eso quiere decir que cuando combinamos este tipo de vínculos, podríamos hablar de tierra de victoria o victoria en la tierra, ¿no? Lo cual significa que un patrón que puede tener relación con el Perú y su historia, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Perú ha sido también tierra de victorias, sobre todo cuando se generó la gesta de la independencia, que participa José San Martín, que genera la primera bandera del Perú, y en esa gesta
el Perú, siendo el último bastión de España y con las mayores tropas españolas aquí, tuvo que unirse prácticamente todo Sudamérica, la gran mayoría al menos, para poder expulsar a los españoles y consolidar la independencia no solo peruana, sino la independencia de todo el continente. Fue aquí donde se decidió la independencia del continente del dominio de España, ¿no? El tema de Brasil es otro, pero en el resto de los países se concilia acá, sea por la corriente libertadora del norte o por la corriente libertadora del sur, que es justamente donde viene José de San Martín. Entonces, el Perú es una tierra victoria y tiene los recursos para llegar mucho más lejos. El potencial está en la gente, pero los recursos los tenemos. E incluso la ciudad más antigua de Sudamérica hasta ahora es Caral. Caral, ¿no? De 3000 antes de Cristo, prácticamente dentro de la línea de inicio de civilizaciones con Sumeria, en Mesopotamia y Egipto, ¿no? Y en Caral tenemos una ciudad acabada, con estructura, con organización, con templo, con comida. O sea, el Perú tiene una gran base que después, cuando llegó el judeocristianismo con los españoles, obviamente se generó un encuentro y se generó conflictos, pero también se generó una síntesis. Siempre hay un proceso a veces dialéctico y síntesis en la historia. Pero la síntesis ha resultado que todo este conocimiento ancestral se une con el conocimiento ancestral de Israel a través de Occidente. Y que nos llega y se genera una síntesis de cultura mestiza, donde los elementos occidentales, donde está lo israelí o lo israelita, y los elementos autóctonos del Perú, donde está lo incaico y lo amerindio, se fusionan. Y es por eso que tenemos un gran fundamento y tenemos un potencial de conocimiento bastante grande, ¿no? Claro, bueno, dentro de los paralelismos también podemos mencionar Sacsayhuamán, paralelo con lo que sería el templo de Salomón, ¿no? Bueno, ahora quedan las ruinas de ambos templos. Coricancha. Claro, el Coricancha, hay que mencionar que el aymara es uno de los idiomas más antiguos, ¿no? Que se conoce, igual que el hebreo, o los idiomas semitas, ¿no? Hay que mencionar también que el Día de la Independencia del Perú nos hace que seamos del signo de Leo. Uh-huh. Y Leo representa lo que es el sol, ¿no? Mira, el león, sí. El león representa en mística también el Mesías. Claro. Por el león de Judá, ¿no? Claro. Y tal como mencionó Norville, somos un país que tiene bastante amor por la cultura judeo-cristiana, ¿no? Incluso tal como he conversado con monjas, etcétera, me mencionan de que el Perú es uno de los países más que conserva esta creencia, ¿no? Ya que otros países han dejado, ya se han vuelto más laicos, conservan esta creencia todavía la mística, en Jesús, ¿no? Esta mística, esta creencia en la Biblia, en Jesús. Y curiosamente Jesús es una palabra que tiene por código de abstracción de vocales, conserva las dos vocales de Perú, la E y la U, y tiene dos sílabas, ¿no? Y tal como mencioné anteriormente, es algo recurrente que Jesús siempre lo menciona, lo retratan con los colores rojo y blanco, da a parecer que fueran los colores de la camiseta de la selección peruana, ¿no? Aunque parezca jocoso. Y bueno, tenemos esto, ¿no? Que hay bastante... Las vocales y los colores. Las vocales y los colores y las sílabas también. Las vocales, los colores, las sílabas y la creencia que es recurrente. Si no es católico, son evangélicos, ¿no? Exacto. Pero siempre hay esa creencia, ese amor por la cultura israelita. Es como si fueran nuestros hermanos mayores. Y bueno, y hemos mencionado varios puntos en común, ¿no? Incluso, bueno, algunos no comparten esta creencia, pero varios historiadores lo han vinculado a Jesús, como mencioné anteriormente, con la cultura farisaica. Por eso es que con la secta farisaica, sus apóstoles le llamaban rabí, ¿no? A los rabíes era un término que le daban a los fariseos como maestro, ¿no? Y como mencioné anteriormente, la palabra fariseo tiene la preposición perusim,
que significa apartado, separado, ¿no? Entonces siempre hay, crípticamente, si ves por un lado, por otro, esta vinculación con el Perú, ¿no? De tiempos ancestrales, ¿no? Sí, en verdad los académicos en gran medida concuerdan que la parte de continuidad, de bagaje cultural, doctrinal, religioso que Jesús enseña en sus doctrinas es fariseo, con algunas variantes y también con algunas innovaciones propias de él, pero el bagaje, el conjunto es fariseo. Las principales doctrinas de Israel en el siglo I es la saducea y la farisea, y la farisea, doctrinalmente hablando, es mucho más avanzada, es mucho más evolucionada que la saducea, porque incluye más elementos de doctrina, evolución de doctrina. En cambio los saduceos están muy anclados en una visión del pasado, y los fariseos consideran a toda la Tanaj inspirada. Los saduceos solo consideran la Torá. Eso quiere decir que la doctrina de Jesús vinculada a los fariseos tenía un contenido bastante rico, y aquellas consideraciones que también lo vinculan con los esenios enriquecen la cuestión, porque los esenios a la larga también es una variante de los fariseos, es como una decisión, ¿no? Claro. Y los esenios sí son los apartados totales, ¿no? Porque la palabra esenio también viene de ahí, de puro, ¿no? De una cuestión por el estilo. Claro. Y Jesús como que toma ese bagaje para poder enseñar a partir de ahí, de su judaísmo, de enseñar su mensaje. Es por eso que cuando uno analiza eso, encuentra también el vínculo ahí, el patrón que también José menciona, que la palabra Perú también está ahí incluido, ¿no? Claro, podríamos mencionar más personajes, ¿no? Por ejemplo, Macocapa Quemadoyo podrían hacer referencia a lo que es Adán y Eva. Bueno, Adán y Eva, Huáscar y Atahualpa serían una especie de Caín y Abel, ¿no? Esta rivalidad entre hermanos. Y hay algunos historiadores que han puesto no 14 incas y los sacan a Huáscar y Atahualpa, sino solo 12, ¿no? Este 12 que también es compatible con lo que es Israel, ¿no? Claro, aunque ustedes no lo crean, el episodio del diluvio también está en las crónicas orales del pueblo incaico, ¿no? Eso lo pueden encontrar en el libro, más explayado en el libro Enigmas del Cristianismo de José Gregorio Escobedo. Ahí menciona que el episodio del diluvio se representa en las crónicas orales muy parecido a lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia, en Génesis, exactamente, claro. Y aunque no lo crean, después de que acabe el diluvio, en Génesis, nuevamente Dios le da la orden a Noé: fructificad y poblad la tierra. Otra vez la palabra Perú en hebreo. Otro hecho también muy significativo es de que dentro de las penas capitales que se le daba en el incanato, el adulterio era castigado con el apedreaje, muy similar al pueblo La lapidación. Con la lapidación, similar al pueblo hebreo. Incluso esto lo ven cuando Jesús salva a la mujer adúltera que sea apedreada, ¿no? Son demasiados puntos que poco a poco, si los sumamos, hacen ver como no solo, porque uno puede pensar que con otros países también hay puntos de concordancia, pero acá no solamente son crípticos, sino también son numerológicos, ¿no? Hay de todos los tipos, ¿eh? De todos los tipos, Hay de sí, todos los podríamos tipos. estar acá 2-3 horas hablando, y los numerológicos son muy, muy interesantes. Por ejemplo, esto que mencionó Norbert de la Masúa, de la Maqueya, si bien los israelitas tenían un decálogo, nosotros tenemos una especie de tricálogo que se resumen a Masúa, a Maqueya y a Mayuya como los principales, ya que los israelitas tenían 613, ¿no? Que es un número primo, pero los principales se resumían en 10, y nosotros los principales los resumimos en 3, que es un número primo también. Y el Amasúa, no robarás; Amaqueya, no seas ocioso, que es muy compatible con el mandamiento bíblico: 6 días trabajarás
y al séptimo descansarás. Y a Mayudian, bueno, en la Masúa no seas ladrón. Ya mentiroso. A Maquella no seas ocioso, y a Mayudian, ¿no? No seas mentiroso. No seas mentiroso, exacto. Entonces vemos como todo está interconectado de una forma u otra. Y otro punto peculiar es esta secta. Bueno, yo no pertenezco a esa secta, pero esa secta bastante, no sé, pintoresca, por así llamarlo, israelita del Nuevo Pacto. Es ese amor que ya lo llevas en la sangre por el pueblo israelí de ciertos sectores, ya ¿no? se pasaron, sí. creo. Bueno, ahí sí, ya se pasaron. Claro. Y en ese caso también recuerda que comentamos del hincha israelita. El israelita, sí. Que ya prácticamente parecía un Jesús, y con su blanquirroja ya parecía el traje de... Por eso que llamaba la atención de los europeos, ¿no? Ese hincha, llamaba ¿no? mucho la atención. Yo creo que ahí cuando suceden esas cosas, porque hay expresiones de los entrelazamientos que hablamos, ¿no?